El día de hoy quiero animarte, invitarte que me acompañes a la palabra que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 4, a partir del verso 1 en adelante. Hoy comenzamos una nueva serie que estaremos siguiendo durante el mes de noviembre. Y es una serie donde vamos a estar llegando, sobre todo ahora que se está acabando el año, está acabando una etapa, está acabando pues un año bastante difícil en muchas áreas. Vamos a buscar un tema que se titula Las estaciones en Dios, los diferentes momentos en los que vivimos en Dios. Dice la palabra de Dios, Mateo 4, verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre, y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo se le acercó, le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. Entonces le dijo: también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y una tercera vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirá. El diablo entonces le dejó, y aquí ángeles vinieron y le servían. Padre, gracias por tu palabra. Te ruego que siembres hoy tu semilla en nuestros corazones para ponerla por obra y ser hacedores de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por lo que has hecho, pero también por lo que haces hoy y por lo que harás en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Sin duda es un texto que hemos leído muchísimo. Hemos leído mucho el comienzo del ministerio de Cristo. ¿Y por qué te digo el comienzo del ministerio? Porque en la vida tenemos nuevos comienzos, etapas que comienzan, etapas que concluyen. Precisamente el mes de diciembre estamos terminando una etapa para aventurarnos al año 2021. No sabemos qué va a pasar, pero lo cierto es que finalizamos momentos en nuestras vidas. Jesús, como hombre, tuvo que enfrentarse a estaciones, tuvo que enfrentarse a cambios, tuvo que enfrentarse a nuevos momentos en su vida. Y este es el momento donde inicia el ministerio terrenal. Se dice muy poco sobre lo que Jesús estuvo haciendo desde que nació hasta la edad del bautismo. Hubieron muy pocas cosas que pasaron, porque el centro de las Escrituras no es su niñez o su adolescencia, sino a partir de los 30 años, porque para la cultura judía, a partir de los 30 años, se consideraba la edad de la madurez. Así que cuando Jesús, como hombre maduro, estuvo listo para su ministerio, para comenzar lo que Dios le mandó a hacer en la tierra, es que comienza a detallarse en la Escritura. Así que Dios hace especial atención sobre estos detalles aquí en la palabra de Dios. El día de hoy vamos a arrancar, el día de hoy vamos a comenzar. Y vamos a comenzar esta serie enfocados en el verano, enfocado en la época del año más caliente. Aquellos que vienen de países tropicales, aquellos como yo que soy cubano, otros puertorriqueños o caribeños, venimos de un clima tropical y por supuesto algunos países de Latinoamérica también están enfrentados a esto. Pero nuestro país tropical es un país muy caliente, con un clima muy caliente todo el año. Muy pocos momentos de lluvia y muy pocos momentos fríos. Por lo tanto, es normal para nosotros que el sol sea intenso, es normal para nosotros que el calor sea fuerte y que no llueva demasiado.
Cuando era adolescente hubo una época que recuerdo muy bien, con más de 10 años de sequía en mi país. Así que todo estaba completamente seco, todo estaba muy árido, todo estaba completamente difícil y quemado en aquel momento. Porque hay momentos en la vida donde enfrentamos esto. Hay momentos en la vida que enfrentamos la sequía, donde las cosas parece que no funcionan. Hay momentos en la vida donde empiezo a sentir que las cosas son áridas, que no tienen color. Manejaba mi carro hace unos días con mi esposa y veíamos los árboles como están ahora. Y veíamos lo seco aparentemente que están. Y le decía a mi esposa, ¿recuerdas? Esta se me parece el panorama de Cuba. La diferencia es que ahora es por el otoño y el cambio de estación. En Cuba normalmente se ven así. No en todos los lugares, por supuesto. Pero la ciudad de donde vengo es una ciudad donde llueve poco. Por lo tanto, es muy normal ver los campos con árboles quemados por el sol. Árboles quemados por la incidencia del calor y de la presión. Y no hay, por supuesto, un lugar más árido y cálido y fuerte que el desierto. Y dice la palabra de Dios que Jesús fue llevado al desierto. Pero aquellos que nos siguen y se conectaron con nosotros 2 viernes anteriores, cuando en consejo pastoral invitaba al pastor Jorge, consuegra de la iglesia de Lúbol, tocamos así una pequeña pincelada de este tema y hablábamos específicamente de la transición. Y hablábamos de transición, ¿por qué? Porque específicamente las estaciones son una transición de un momento a otro. Y cuando hablábamos de este momento de Cristo, veíamos que hubo un momento antes de la tentación del desierto, y es el momento del bautismo. Juan el Bautista, su primo, había preparado el camino para el Mesías, había predicado, había enseñado, y ahora llega Jesús en el capítulo 3 del libro de Mateo y es bautizado por el Señor. Es bautizado en aquel lugar. Dice el capítulo 3, verso 16, que después entonces de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y escucha esto. Dice aquí, los cielos se abrieron a él y él vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Cuando Jesús inicia su caminar, cuando Jesús inicia su ministerio, tiene una primera experiencia increíble, sobrenatural. El momento en el que llega a las aguas del bautismo. Y dice la palabra que cuando sale de las aguas bautismales, el cielo se abre y el Espíritu de Dios en forma de paloma desciende y escucha una voz. 3 aspectos. Número 1, los cielos se abren. Número 2, hay presencia del Espíritu Santo. Y número 3, hay confirmación de parte de Dios, diciendo, este es mi Hijo amado, en él me he complacido. Me complace quien es. Es la aprobación de parte de Dios. 3 momentos en el bautismo del Señor Jesucristo. 1, el cielo se abre a su favor. Número 2, hay manifestación de Dios. El Espíritu Santo está funcionando. Tú sientes que está trabajando en tu vida. Sientes la operación del Espíritu Santo en todo lo que estás haciendo. Y número 3, la misma voz audible de Dios diciéndote, es mi hijo. Es mi hijo. Es su identidad. ¿Y por qué te digo que son los comienzos de muchas cosas? Porque hay muchas veces en nuestro caminar como cristianos que tenemos un comienzo, tenemos un inicio, donde ves que los cielos se abren todo el tiempo. Tú ves la bendición de Dios. Tú ves la provisión de Dios. En otras palabras, estás viendo la lluvia de Dios caer. Entonces, cuando hay lluvia, hay fruto, hay cosecha. Pero lo que pasa es que muchas veces en esos momentos se dirá firmemente en tu corazón al Espíritu Santo, y cuando vas a sentir el Espíritu Santo, sabes que no estás solo,
sabes que Él está contigo. Pero luego vas a ver incluso el momento en el que podrás escuchar la voz de Dios en tu vida diciéndote: hay confirmación, eres mi hijo, me agrada lo que haces. Hay momentos que todo en Cristo parece genial. Vemos el cielo abierto, el Espíritu Santo lo siento en mi corazón y yo siento la voz de Dios. Me tiro a orar y escucho su voz. Quiero hacer algo y yo siento su presencia. Hay momentos en mi vida que ha sido tan real y tan tremendo. Recuerdo momentos en los que he estado manejando y he puesto solo una canción y el Espíritu Santo me ha ministrado y he tenido que orillarme en la carretera. Porque ha sido tan fuerte la presencia de Dios en aquel lugar. Pero hay momentos que las cosas parecen que no van de esa manera. Hay momentos áridos en nuestra vida. Hay momentos secos en nuestra vida. Y eso no quiere decir que seamos malos cristianos, aunque muchas veces es por nuestros errores. Pero hay momentos en la vida en los que tú dices: ¿qué está pasando? Dice la palabra que el Espíritu, si tú vas conmigo ahí al verso 1 del capítulo 4, dice que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Sabes, cuando yo leo estos dos pasajes, parece que no tuvieran una relación uno con otro. Estoy viendo por un lado la revelación de Dios diciendo: es mi hijo amado. Y por otro lado, estoy viendo que el Espíritu lo lleva al desierto. Entonces a veces queremos vivir en el capítulo 3, pero no nos gusta el capítulo 4. Queremos que el Espíritu nos hable, y cuando escuchamos la voz de Dios y el cielo abierto para nosotros, cuando llega el instante que el Espíritu te dice: ok, ahora viene un momento difícil. Ahora viene un periodo de prueba. Te llevo al desierto, no con otro objetivo. Mira, el Espíritu no le llevó al desierto a pasar hambre. El Espíritu no lo llevó al desierto a que durmiera mal. El Espíritu lo llevó al desierto a ser tentado. Entonces, ¿cómo es que Dios permite la tentación? ¿Cómo es que Dios permite momentos difíciles en mi vida? Sí los permite. Porque la Biblia ha declarado algo importante. La Biblia ha declarado que nosotros seremos probados como fuego, porque solamente el fuego es el que puede quitar las impurezas de nuestra vida. Únicamente el fuego es lo que podrá eliminar la contaminación. Recuerdo por muchos años vivir en una zona donde había un río y donde muchas de las personas naturales de aquel lugar llegaban para vivir, para trabajaban sacando oro del río. Y hubo momentos que incluso vi pequeñas piedras que encontraron. Y ellos felices me decían: mira, aquí está el oro. Pero yo no lo podía ver. Un inexperto como yo imaginaba que oro encontrado en el río iban a encontrar pues una roca dorada completa llena de oro. Los primeros días yo no podía imaginar que el oro estuviera mezclado, que hubiera piedras en aquel lugar. Yo no podía imaginar que el oro estuviera contaminado por piedras. No podía imaginar que había que haber un proceso de limpieza. No podía imaginar que para que aquello valioso saliera tenía que ser limpiado y purificado. Debía haber suficiente proceso de limpieza sobre él. Pues precisamente lo que me habla la Biblia y lo que me enseña la palabra de Dios es que ese proceso de purificación es un proceso que te va a llevar al desierto. Te va a llevar a ser tentado y que sea aprobada tu fe. Sea aprobado tu compromiso en Dios. Sea aprobado quién eres realmente. Así que cuando vamos a la palabra y regresamos,
Vemos que Jesús fue llevado allí y fueron probadas 3 áreas de su vida. Número 1, fue tocado su parte física, porque el diablo no llegó a él. Mira esto, el día 1 del ayuno. El diablo no llegó a tentarle cuando Jesús tenía todas sus fuerzas. El diablo llegó a tentarle cuando estaba débil. Cuando tú eres fuerte en Dios, cuando tu espíritu está fuerte, el ataque del enemigo es diferente. Pero el diablo sabe cuando estamos débiles, cuando ya no buscamos de Dios, cuando ya no dependemos de Dios, y en nuestra debilidad somos atacados por donde más nos duele. Porque el diablo sí sabe lo que nos gusta y cómo tentarnos. Así que la tentación que llegó en aquel lugar fue para probarlo y comenzar su propósito. Por Dios, qué manera de comenzar el ministerio de Cristo. Pastor, este no es el camino que yo quisiera. Yo quiero pasar del verso 3, donde es todo cielos abiertos y Espíritu Santo y la voz de Dios. Yo no quiero pasar el momento en el que me tiro de rodilla y entre más oro, menos escucho la voz de Dios. Así que de la misma manera, Jesús enfrentó momentos difíciles en su vida, pero en este momento, ahora vemos el propósito de lo que estaba enfrentando, el propósito del llamamiento de Dios, el propósito de antes de comenzarlo todo, pasar por este momento. Dice el verso 12 del capítulo 4. Este es el después de la tentación. Este es el inicio del ministerio de Jesús. Él le dijo, cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, Juan el Bautista, el que le acababa de bautizar, se retiró a Galilea y saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, así que mira, escucha esta parte, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región sombra de muerte, y una luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que hizo Jesús cuando comenzó su ministerio, lo primero que hizo Jesús en su nueva etapa, lo primero que hizo Jesús después de la prueba, lo primero que hizo Jesús es salir de donde estaba. Después que enfrentó incluso la muerte o el encarcelamiento, y luego muerte de su primo Juan el Bautista. Vio en problemas hasta su propia familia. Se retiró y salió y llegó a una tierra, la tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. ¿Sabes? Zabulón en hebreo significa exaltado y Neftalí significa luchador. Eran gente luchadora con propósito, gente exaltada de parte de Dios, pero fueron parte de esas 10 tribus que aunque venían del linaje escogido por Dios, se separaron e hicieron lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Me encanta la frase que dice el verso 15 del capítulo 4 de Mateo. Dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, está haciendo referencia a la profecía de Isaías, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Mira el verso 16. El pueblo estaba sentado en tiniebla, vio una gran luz, y a los que vivían en región de sombra de muerte, una luz les resplandeció. Jesús terminó su ministerio, su prueba, y estaba listo para su ministerio. Su ministerio era pasar el Jordán, era ir más allá, a la tierra de los Galileos, a la tierra de los gentiles. Aquí comenzó la salvación para ti y para mí. Tú y yo somos gentiles. Gentiles era cualquiera que no era el pueblo judío. Aquí comienza el plan redentor. Aquí comienza la salvación del mundo. Aquí Jesús sale del desierto después de haber perseverado de su desierto y de su prueba. Y estaba listo para llegar a tierra de sombra y de muerte. Y tierra, dice, de un pueblo que había sido sentados en las tinieblas. Gente que estaba viviendo en la oscuridad. Gente que se había acostumbrado a vivir en la oscuridad. Sí, gente que tenía propósito,
pero que vivía constantemente en la oscuridad. Por lo tanto, esa gente que vivían en muerte y que vivían en oscuridad, ahora dice la palabra de Dios que vino sobre ellos una gran luz y que esa luz les resplandeció. Yo no sé si tú puedes entender la revelación de Dios aquí, pero sí quiero decirte que después que se acabe la prueba que estamos viviendo, este momento difícil de cuarentena, de tantos momentos duros, y quizás tu prueba sea diferente a la mía. Cada uno enfrentará su propio desierto. Cada uno enfrentará diferentes debilidades en su vida. Pero todo esto, cuando venga a nosotros, cuando todo esto llega a nuestras vidas, es para prepararnos, es para provisionar quienes somos, para enviarnos. Porque quiero que entiendas que tus vecinos, que tus compañeros de trabajo, la gente que está cerca de ti, son gente con propósito. Son gente que están luchando. Pero hay gente luchando literalmente hoy que no tiene las fuerzas para salir de donde está. Pero ha sido gente que está exaltada por Dios, que tiene propósito y tiene linaje, pero que han vivido en tinieblas. Y allá afuera está llena de esas personas que hoy juzgamos por su apariencia o cómo se ven, pero que Dios le ha dado propósito y llamamiento. Pero nos metemos tanto tiempo, ay Dios, nos metemos tanto tiempo lamentándonos de nuestro desierto. Nos metemos tanto tiempo cuestionando a Dios. Que por qué estoy en mi desierto, que por qué me pasa esto, por qué nada me sale bien. Y todo es una constante queja. Y nos metemos tanto tiempo, invertimos tanto tiempo y perdemos tanto tiempo quejándonos que se nos olvida los que están afuera. Que si tan solo entendieras que esta prueba es temporal y que después de la prueba hay gente en tinieblas y hay gente en la sombra de muerte y hay gente que está esperando que la luz les resplandezca. Así que son tiempos de creer que la luz que hoy nos resplandece, dice que esa luz no se puede ocultar. Es una luz para mostrar a otros. Así que la luz del mundo llegó a redimirte para que resplandezcas a otros. Para que ministres a otros. Oh Galilea de los gentiles, decían muchos. Gente pecadora e impía. Así que llega hoy el 2020 y nos encerramos en un templo a decir, ay, generación pecaminosa. Hay gente impía que no va a hacer nada con su vida. Así que Dios nos saca de los templos y nos manda a las calles para decir, a ellos puede resplandecer la misma luz que te resplandeció a ti. Pero tenemos hoy que aceptar nuestro destino. Tenemos hoy que aceptar nuestro llamamiento y eso traerá un proceso de prueba y de enseñanza. Y quizás tú me digas hoy, es que mi prueba se tarda mucho. A todos tienen procesos diferentes. Pero no tendrás la autoridad espiritual de decirle, Satanás, apártate de mí, hasta que tu espíritu no esté fortalecido. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de volvernos a Él para que la luz del mundo resplandezca sobre nosotros. Desde tu casa yo quiero invitarte a que termines adorando a Dios con nosotros. Y que le digamos, Señor Jesús, yo sé que hay poder en ti. Yo sé que hay poder en ti para cambiarlo todo, para transformarlo todo, para cadenas romper.